Bienvenidos a una cápsula más de Tanakh. El día de hoy hablaremos sobre el libro de Nehemías. Recordemos que inicialmente los libros de Esdras y Nehemías eran una sola obra. Fue hasta que el Tanakh se tradujo del hebreo y el arameo al griego que los estudiosos de aquel tiempo decidieron dividir el libro en dos y llamar a la segunda parte de él Nehemías, hijo de Acalías. Nehemías o Nekhemyah significa consolación. Continuando con el registro histórico que se encuentra en el libro de Esdras, Nehemías describe el regreso de los judíos del exilio en Babilonia y la continua fidelidad de Dios hacia su pueblo. La narrativa del libro se comunica a través de la vida de Nehemías, el cual dejó su posición como copero del rey Artajerjes para convertirse en gobernador de Jerusalén, mientras que Esdras ejercía el oficio sacerdotal en medio del pueblo. Cronológicamente, los hechos de este libro son inmediatos posteriores a los libros de Segunda de Crónicas, Ageo, Zacarías y Esdras. Del capítulo 1 al 6, el tema principal es la reconstrucción de los muros de la ciudad. Capítulo 1. Oración de Nehemías sobre Jerusalén. Viviendo en Babilonia, Nehemías hace duelo, ayuno y oración al enterarse de la condición de destrucción en la que se encontraba Jerusalén. Pues él sabe que una ciudad sin muros en ese tiempo era una ciudad insegura, una ciudad a merced de los merodeadores, bandidos y enemigos. Este capítulo se destaca por mostrar a Nehemías como un hombre de oración. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche. Capítulo 2. Artajerjes envía a Nehemías a Jerusalén. Dios escucha las oraciones de Nehemías y prepara el corazón de Artajerjes para que le autorice llevar recursos a Jerusalén para su reconstrucción. Algo para destacar son los versos 3 al 8, donde el rey le da la oportunidad a Nehemías de pedir lo que desee. Y antes de contestar, él ora a Dios, dándonos cátedra sobre la manera correcta de pedir algo al rey. ¿Qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Capítulo 3. Reparto del trabajo de reedificación. Se hace un listado de todos aquellos que participaron en la reedificación de la muralla, dando detalles de su linaje, así como la parte que les tocó edificar. Son mencionados también los nombres de aquellos que decidieron no participar. Capítulo 4. Precauciones contra los enemigos. Mientras el pueblo edificaba, también se mantenían alerta, pues los pueblos alrededor de ellos no estaban de acuerdo con que Jerusalén fuera reedificada y sus muros levantados. Pero el Espíritu de Dios estaba con ellos para guiarlos y animarlos, revelándoles incluso las estrategias que usaban sus enemigos para intentar parar la obra. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos, y hagamos cesar la obra. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guardias contra ellos de día y de noche. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Capítulo 5. Abolición de la usura. La economía del pueblo estaba en un punto crítico.
Algunos vendían sus posesiones, tierras y hasta sus propios hijos para pagar sus deudas. Y al hacer esto cometían pecado contra las leyes que Dios les había dado a través de Moisés con respecto a la esclavitud, repitiendo una vez más los errores que habían llevado a sus padres a experimentar el exilio. Al enterarse acerca de esto, Esdras y Nehemías llamaron a los nobles y a los oficiales a una asamblea para tratar este asunto, acordando cada uno de ellos en devolver a cada persona sus posesiones, permaneciendo de esta manera en el temor a Jehová. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite, que demandáis de ellos como interés. Y ellos dijeron, lo devolveremos, y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Capítulo 6. Maquinaciones de los adversarios. En esta porción del libro es descubierta una estrategia desesperada de los enemigos de Israel con tal de hacer parar la obra de reedificación. En aquellos tiempos era común que los profetas cobraran por dar palabra a una persona. Así que contrataron a uno de ellos para que dijese tener palabra de parte de Dios para con Esdras, siendo esto falso. Gracias al discernimiento del Espíritu Santo de Dios trabajando en su vida, pudo darse cuenta del ardid y no cayó en la trampa. Debemos entender que el enemigo utilizará cualquier tipo de distracción para hacer que te detengas o desistas en cumplir el propósito que Dios ha establecido para tu vida. Incluso se hará pasar como ángel de luz para lograr su objetivo, tal como lo intentó hacer con Esdras. Nuevamente estar en conexión constante con el Espíritu de Dios a través de la oración es la respuesta para salir victorioso en las tácticas del enemigo. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Del capítulo 7 y hasta el 10, el tema principal es la renovación espiritual. Capítulo 7. Nehemías designa dirigentes y se realiza un nuevo censo. Antes de regresar con Artajerjes, Nehemías designa dirigentes demostrando una vez más que es un hombre de palabra y que nunca estuvo aferrado a convertirse en gobernante, sino que su única motivación era que Jerusalén fuera reedificada. Más adelante la escritura nos relata que, por haber demostrado un corazón recto delante de Dios, le fue permitido regresar una segunda vez a Jerusalén para terminar sus días como gobernador. Asimismo, Dios puso en el corazón de Esdras reunir a los nobles, a los oficiales y al pueblo a realizar un nuevo censo para identificarlos a cada uno por sus genealogías para que se dirigieran cada uno a su ciudad. Capítulo 8. Esdras lee la ley al pueblo. Dado que muchos de los que regresaron de la cautividad habían nacido en tierra extranjera, Esdras reunió a todo el pueblo para que fuese leída la ley dada por Dios a Moisés, para que todo el pueblo reafirmara su compromiso de andar en la ley de Jehová de ahora en adelante. Capítulo 9. Esdras confiesa los pecados del pueblo. Como sacerdote, mediador e intercesor, Esdras guía al pueblo a la confesión pública de pecados como el medio para llegar al arrepentimiento y al reconocimiento de Jehová como Dios santo, que desea la misma condición a su pueblo para distinguirlos como una nación escogida por él. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros,
porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no nos abandonaste. Capítulo 10. Los que firmaron el pacto. Después de haber recordado la ley y de haber hecho la firme promesa de cumplir todos sus mandamientos y preceptos, poniendo por escrito y firmando su compromiso, se activan nuevamente las leyes y reglas sobre el comercio con otros pueblos, sobre el cuidado del templo y la manutención de los sacerdotes y levitas, leyes sobre diezmos, ofrendas, primicias, sobre fiestas solemnes, y todo esto para que el cuidado de la casa de Dios no volviera a quedar abandonado. Capítulo 11. Los habitantes de Jerusalén. Este capítulo nos muestra la manera en que se organizó al pueblo para que fuera poblada la ciudad de Jerusalén, así como el resto de las ciudades y aldeas. De manera voluntaria, un hombre de cada 10, con su familia, se trasladaría para morar en Jerusalén, y los 9 restantes regresarían cada uno a sus ciudades. Esto obviamente trajo problemas y contrariedades a las familias que ya se habían asentado en un lugar diferente al que les correspondía. Esta redistribución forzada de pobladores también sirvió para reubicar asentamientos de los extranjeros que vivían en medio de ellos. Hay un detalle que resalta en este hecho, y es que desde que Israel salió de Egipto, es muy marcado en las escrituras el hecho de que el linaje de cada familia determinaba su posición, su oficio y sus funciones en medio del mismo. Por ejemplo, la tierra prometida les fue repartida por cada tribu, y cada tribu tenía un lugar en específico. En los libros de Esdras y Nehemías encontramos este mismo principio. Al reconstruir el muro, el templo y las ciudades lo hacían por familias. Al servir en el templo, los sacerdotes lo hacían según el orden determinado a cada familia. Ahora cada persona debe trasladarse a la ciudad que le corresponde según el linaje de su familia. En el Nuevo Testamento, cuando la Escritura se refiere al pueblo de Dios como un cuerpo, menciona que cada uno de nosotros somos diferentes, como lo son las partes que lo conforman. Pero también menciona que todos somos un solo cuerpo. Esto es, sí, somos diferentes, pero al mismo tiempo pertenecemos a una parte del cuerpo. Y esto es lo que determina nuestra función dentro del mismo. Dicho de otra manera, si no te encuentras trabajando en la parte del cuerpo que te corresponde, si no estás reedificando en la parte del muro que te corresponde, y no estás habitando en la ciudad que por tu linaje te corresponde, no estás cumpliendo con tu función dentro del pueblo de Dios. Capítulo 12. Sacerdotes y levitas. Dedicación del muro. Una vez terminado el muro, se preparó una gran fiesta para su dedicación o su consagración. Participaron en este festejo sacerdotes, levitas, músicos, los hijos de los cantores, con los cuales organizaron 2 coros, y un director de cantores, el cual se menciona era utilizado desde los tiempos de David y Asaf. Capítulo 13. Reformas de Nehemías. En el año 32 del rey Artajerjes, Nehemías regresó a Jerusalén por segunda vez y encontró que le había sido construido un aposento dentro de los atrios de la casa de Jehová a Tobías amonita. El mismo Tobías que en numerosas ocasiones se burló y trató de impedir que la obra del muro fuera completada. Capítulos 4 y 6. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios,
las ofrendas y el incienso. Y no solo eso, muchas de las cosas que el pueblo se había comprometido a realizar para cumplir con los mandatos y leyes para cuidar la casa de Jehová, no se estaban realizando de la manera correcta. Por lo tanto, en el último capítulo de su libro, Nehemías se vio en la necesidad de reprender a oficiales, reasignar labores a los sacerdotes, amonestar a los que comerciaban mercancías en el día de reposo y contender con aquellas familias en las cuales todavía había mujeres tomadas de las tierras de Asdod, Amón y Moab, quienes habían criado hijos que no hablaban judaico, sino lengua extranjera. De esta manera termina el libro de Nehemías, hijo de Acalías. En verdad que el ejercicio de liderazgo no es nada fácil, pero fiel es Dios en derramar nuevas fuerzas y su Santo Espíritu a aquellos que han decidido dar su vida para servir en la casa de Dios y en el cuidado de su pueblo. Recuerde que si usted se perdió de escuchar alguna cápsula o quisiera escuchar alguna de nuevo, solo tiene que hacer clic en el botón de nuestro canal y ahí encontrará todo el material realizado hasta ahora. Por hoy es todo. Que Dios le bendiga y hasta una nueva cápsula.